Gracias Dios, gracias. Gracias Dios. Mis papás tenían... ¿Se pueden sentar? Mis papás tenían una frase, todavía la tienen. Cuando algo difícil pasaba en sus vidas o en la familia, bueno, algo complejo, la frase que ellos usaban es: el Señor sigue estando en su trono, Dios sigue gobernando. Y ellos descansaban en eso, descansaban. Yo hace muchos años de verdad los vengo escuchando decir eso: el Señor sigue sentado en su trono. Y la verdad poco a poco lo he venido entendiendo qué significa eso. Cuando nosotros, yo lo hacía también, cuando yo cantaba en la fidelidad del Señor, cantaba pensando que el Señor era fiel a mí y que Él me iba a amar y que me iba a sostener porque Él es fiel a mí. Pero resulta que Él es fiel a Él mismo, Él es fiel a su propósito. Por eso canciones como estas tienen mucho sentido, de verdad. Él no tiene cómo fallar, o sea, en su naturaleza no tiene cómo fallarse a sí mismo. No tiene cómo decir: voy a voltearme de esto y no, qué pena, pero me equivoqué, lo voy a dejar. No tiene posibilidad de eso. Ya de nosotros depende que nosotros estemos en ese propósito, que todas nuestras cosas estén de verdad gobernadas por Él, y que de verdad podamos decir: el Señor sigue sentado en su trono. Y cuando sigue sentado es porque sigue gobernando, y que mi vida está gobernada por Él. Entonces ahí yo sí puedo decir: de verdad, Señor, tú eres fiel. Y en esa fidelidad me meto yo, en esa corriente me meto yo, para que Él de verdad siga gobernando y mi vida siga estando en Él. ¿Tenemos momentos difíciles, muchachos? Sí. Momentos complejos. Podemos pasarnos aquí toda la noche, mañana, el domingo, hasta el festivo, hasta el otro festivo. Podemos quedarnos hablando de las cosas difíciles que pasamos, ¿sí o no? Pero como ese no es nuestro estado, esa no es nuestra condición natural. Nuestra condición natural es la fidelidad del Señor en su propósito, y ahí estamos nosotros inmersos. Y que de una u otra manera, ahí sí toma sentido que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, a los que están gobernados por Él. Amén. Bienvenidos. Estén atentos ahí que esté bien el audio. Que no sé, alguien que esté ahí pendiente pues del audio. Que sí, eso, súper. Ok, sí, no sé, hay 20 conectados y todos son los de acá. Ven ahí las diapositivas, por favor. Las diapositivas. Vamos a hacer un recorderis. Hace 20 días, tal vez, atrás, ¿verdad? Comenzamos un tema hablando acerca de lo individual a lo corporativo. Y alcanzamos a ver como dos puntos, los dos primeros puntos. Trataré de ser breve, ¿sí? Si no terminamos hoy, está bien. Si solo vemos un solo punto, está bien, no hay problema. Sí, igual, lo disfrutamos. ¿Cómo fue el título de la charla hace 8 días? Pastelén. El título de la charla que dio... No, la que dio Vale, hace 8 días. Que fue basada en Hebreos 4, ¿recuerdan? Sí, en Hebreos. Sí, me acuerdo del tema, pero no el título. Bueno, está bien, ténganlo ahí. Se habló acerca del reposo, la pastora habló acerca del reposo, ¿cierto? Características de un hombre espiritual, ¿sí? ¿Ya lo tienen? ¿Cuál? No es qué nos pasa, sino quién nos pasa. Y el título decía, pues como la convocatoria decía, y yo te digo que tú eres. Yo te digo que tú eres. Definición. Ese yo te digo que tú eres, quiero que lo recordemos para poner como una plataforma lo que quiero que veamos hoy. Esa frase, yo te digo que tú eres, se toma del pasaje donde estaba hablando Jesús con los discípulos, ¿sí? No sobra decirlo, sé que lo he dicho varias veces, pero no sobra decirlo.
esa conversación donde Jesús le pregunta a los discípulos, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Entonces le decían, sí, unos dicen que tú eres Elías, que tú eres el profeta, que tú eres. Y el Señor vuelve y les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dice quién soy yo? Y ahí entonces donde Pedro Simón saca su declaración y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y ya el Padre entonces le dice, ya lo nombra, ya le cambia la identidad a Simón y le dice, y yo te digo que tú eres, ¿sí? Que tú eres. Y cuando el Señor de verdad nos define a nosotros, parte nuestra historia en dos. Nos permite formar de verdad la identidad que nosotros somos, no la que nosotros pensamos que tenemos, ¿sí? Porque nuestra identidad, o sea, si dejamos que el sistema defina nuestra identidad, muchachos, o sea, yo les digo que de verdad nos define para la muerte, nos define para el fracaso, nos define para estar siempre por debajo. Y con esa mentalidad nosotros nacemos, crecemos, nos casamos y nos reproducimos con esa mentalidad, aún estando dentro de la iglesia cristiana, porque pensamos que la fidelidad del Señor es para que resuelva nuestros problemas. En algún momento el Señor me va a sacar de esta, porque pensamos que nosotros somos el centro de su obra, porque pensamos que somos nosotros, yo. Pero cuando definimos, Señor, de verdad, yo reconozco que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Declararle eso a alguien, muchachos, o sea, pongámoslo en contexto un poquitico. Entre nosotros hay un maestro que sabe mucho de la palabra, que ha hecho cosas poderosas. Y nosotros a esa persona que está aquí con nosotros le decimos, tú eres el Cristo. O sea, esa declaración nosotros la leemos porque, es que esa declaración debe estar en la Biblia, porque si no la Biblia estaría incompleta, o sea, parece que fuera como paisaje, como que sí, Pedro se lo dijo porque está escrito en la Biblia, pero decirlo en ese momento, muchachos, en ese contexto, decirle a alguien es que tú eres realmente el Hijo de Dios, eso daba cárcel, o sea, era para que en este momento lo metieran a la cárcel y lo condenaran a muerte inclusive, ¿sí? Entonces, el que declaraba, y sobre todo declarárselo a alguien más. Entonces, no es cualquier frase la que estaba diciendo Pedro. Pedro, por encima de arriesgar su vida, por encima de arriesgar lo que él era, reconocía la autoridad que tenía al frente. Y ese reconocimiento, esa autoridad que tiene al frente, lo definió a él. Dejó de ser Simón y pasó a ser Pedro, ¿sí? Un reconocimiento que el Señor dijo, tengo que aprovechar esto porque desde aquí parte lo que yo he visto en mis sueños, lo que yo escribí en algún momento, que es la iglesia, es mi amada. Y sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia, ¿sí? Edificaré mi iglesia. Y ya ustedes saben todo lo que pasa de ahí en adelante, todo lo que sucede. Eva nació del costado de Adán, ¿sí? Y esa división que hubo de sacar, como dejar a la mitad a Adán y sacar a Eva, ¿sí? Le costó a Adán no ser 100% para lo que había sido creado. Le costó reducir ese 100% de su capacidad, de todo su potencial. Lo voy a poner en porcentaje, reducirlo al 50%. Y el otro 50% se lo pusieron a Eva. Le estoy poniendo números para hacerme entender. De esa manera, Adán ya no era autosuficiente, ya no era el único que podía gobernar y sojuzgar toda la tierra. Cuando el Señor le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando él dice no es bueno que el hombre esté solo, no es porque él esté experimentando soledad, no es que le hayan quitado a Eva. O sea, él cómo conoció la soledad, él cómo conocía que estaba solo, porque Eva no había estado, no se la habían quitado, ¿sí? Cuando el Señor dice no es bueno que esté solo, lo que quiere decir es no es bueno que él, así como esté, opere solito.
Porque puede llegar al pensamiento, el mismo pensamiento al que llegó Luzbel a decir, yo puedo ser igual al Altísimo. Un camino delgado donde se puede llegar a sentirse autosuficiente. Y entonces es cuando el Señor le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces toma a Eva del costado, ¿sí? Algunas versiones lo traducen como de la costilla, como si hubiera sacado una costilla y de ahí formó al resto. Yo, Gerson, que queda aquí grabado, Gerson sea. Lo que yo considero de verdad es que no le tomó la costilla, sino que le tomó el costado. Y de ahí sacó a Eva, ¿sí? Cuando el Señor dice, cuando Él reconoce, de verdad yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, lo que Él está diciendo es, yo voy a ir a la cruz para yo ser también partido, porque de mi costado va a salir, ya no sale una Eva, sino que sale mi iglesia. De ahí, muchachos, de esa obra magna se desarrolla nuestra historia, lo que nosotros somos hoy. De ahí. Entonces quiero que el título es una generación cierra ciclos, ¿sí? Ciclos, sí, cerrando ciclos. ¿Dice así? Ya vamos a ver por qué. Les voy a dar un recorderis. De lo individual a lo corporativo. Definir en el Espíritu a Cristo nos da identidad y destino, que fue lo que le sucedió a Pedro. Esto fue lo que vimos en la charla anterior. Vimos el Evangelio como fundamento de identidad, no solamente el Evangelio como la buena nueva, como, ay, si me predicaron el Evangelio del Señor y ya tengo unas bendiciones y leo la palabra. No, la verdad el Evangelio me define. ¿Quién me define? Cuando Pedro le hace esa declaración al Señor, entonces el Señor lo define a él, ¿sí? Para él en ese momento el Evangelio lo empezó a definir y le empezó a dar destino. Sin Evangelio como fundamento no hay sanidad real ni vida común sólida. O sea, ya mi identidad no va a ser por lo que yo formé de la historia de mi familia, de mi colegio, de mi universidad, de mis amigos, sino que mi identidad está formada en lo que yo he entendido del Evangelio, que es Cristo, mi relación con Él. Segundo punto, voy a ir rápido solamente es para que recordemos. Lo segundo que vimos fue proceso de renovación personal, un proceso de renovación personal. Ahí hablamos acerca del crecimiento, en ir en crecimiento en el conocimiento y el entendimiento, ¿sí? Que el entendimiento es nosotros, la palabra del Señor dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese conocimiento no es estático, o sea, el proceso en ese conocimiento no es estático, no es que hoy te dijeron quién es Dios y ya lo aprendiste. No, eso es un continuo, eso es continuo. Entonces tú recibes un conocimiento, ya sea por palabra, por lo que escuchas, por lo que lees, pero entonces, ¿qué haces tú con ese conocimiento? Lo que haces con ese conocimiento es entonces el entendimiento, ¿sí? Lo que haces vida, lo que haces práctico en ti. Esa palabra cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ese conozcan, la raíz es ginosco. ¿Qué es ginosco? Tiene que ver, me estoy moviendo mucho para allá, sí. Ese ginosco tiene que ver más con conocimiento por experiencia, no solo por información, ¿sí? Entonces el Señor nos lleva a eso, que ese es el segundo punto, proceso de renovación personal, que nos lleva a un dinamismo espiritual que fortalece nuestra madurez en ese proceso de que lo estamos conociendo. Y la frase que tenía ese punto es: sin transformación continua, el crecimiento se estanca y se proyectan heridas al cuerpo. Eso lo hablamos también en la sesión anterior, de entender que en ese proceso que nosotros estamos conociendo a Dios, el Señor va sanando, nos va dando entendimiento de quiénes somos, qué tenemos nosotros que corregir, poner en orden. Y si no hay ese dinamismo, entonces, claro, al venir nosotros aquí a tener una operación como cuerpo, una administración como cuerpo, esas heridas vienen y se manifiestan estando acá, ¿sí? De una u otra se manifiestan. Una, o porque hables
o la forma como actúes y eres las otras personas, o porque lo ocultas, porque no quieres que nadie se dé cuenta de lo que hay en tu interior, ¿sí? Entonces, inevitablemente, muchachos, inevitablemente lo que somos afecta lo que nosotros hacemos en comunidad, inevitablemente. Ustedes saben que nosotros tenemos 4 instituciones divinas, ¿sí? ¿Cuál es la primera? La persona, el matrimonio, y la familia y la iglesia. Ahora, quiero que entendamos algo. Esos no son niveles a alcanzar, ¿sí? No es que primero fui persona, superé el nivel de persona, entonces ahora soy matrimonio. Entonces superé el nivel de matrimonio, ahora soy familia. Luego que superé el nivel de familia, ahora soy iglesia. No, no son niveles a superar, sino que es integral, ¿no? En alguna de esas esferas estamos nosotros, ¿sí? Y la iglesia lo que hace finalmente es como que cobija todas las instituciones, finalmente las cobija, ¿sí? Pero todas las tenemos que ir trabajando en el camino. Por ejemplo, en este momento ya nosotros pues esperar a estar bien como solteros, pues la mayoría de nosotros ya no podemos. Yo voy a estar bien como soltero ahora sí para casarme, no, ya no lo podemos hacer, ¿sí? Entonces quiero que lo veamos también en ese sentido como integral, no como niveles a alcanzar, no como niveles a ir llevando. Resulta que las heridas que nosotros tenemos afectan todas las instituciones, la personal, la de matrimonio, la familiar y también pues la de iglesia. Entonces, por eso hablábamos acerca de ese proceso de renovación personal, que eso lo trae el dinamismo espiritual en la manera que nosotros vamos conociendo al Señor. Vuelvo y leo la frase. Sin transformación continua, el crecimiento se estanca y se proyectan heridas al cuerpo. ¿Vamos bien? ¿Está ahí? Creo que vimos hasta ahí hace 20 días, ¿cierto? Hace como 20 días atrás. El tercer punto, muchachos. Y quiero que vayamos a ese texto de Mateo. Sí, Mateo 5. ¿Cómo dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ese es Mateo 5:6? Sí. Pero yo miro porque lo anoté. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Al tema de las bienaventuranzas, sí. Y el otro texto que teníamos ahí, yo creo que solamente deja las diapositivas para que no estemos, lo leemos aquí entre nosotros. Léame ese texto, por favor, 1 Corintios 4:30. ¿En qué momento escribiste tus apuntes? La verdad, hace más de mes y medio. Hace más de mes y medio. Si tiene 4, lo sé. 4:20. ¿Sí? Y Era el penúltimo. ya, y era Mateo 5:16. Yo creo que está fallando el teclado del computador. Se va borrando. Era Mateo 5:16. Yo se los voy a leer. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y dice 1 Corintios 4:20, para los que están tomando apuntes, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿sí? Ese tercer punto es autenticidad del cambio, la fe en acción, que es lo que yo entiendo más como las evidencias de obras concretas de nuestra vida. No simplemente, bueno, ya hemos aprendido obviamente que la palabra es importante, el verbo, lo que nosotros hablamos es importante, pero eso tiene que ir correctamente equilibrado con las obras
que suceden en nuestra vida, la evidencia de las obras concretas, no solo palabras, sino la madurez que se expresa de lo que hay interno y que sale a lo externo. Primer punto, acuérdense que estamos hablando de lo individual a lo corporativo, para que no lo perdamos de vista. Primero el evangelio como fundamento de identidad, luego el proceso de renovación personal y ahora la autenticidad del cambio. O sea, tuvimos un proceso, ¿verdad? Tuvimos un cambio, pero ahora vemos la autenticidad del cambio, que son los frutos del evangelio, la fe en acción, evidencia de obras concretas, más que palabras, una madurez expresada de lo interno a lo externo. Y la frase que tengo anotada ahí. Voy a ir rápido porque quiero que veamos los puntos para que concluyamos el tema de cómo nosotros podemos ir gestionando de lo individual a lo corporativo. Y dice la frase, la vida del evangelio, esa sí está bien. La vida del evangelio se vuelve testimonio y edificación para otros, ¿sí? Es importante que nosotros seamos conscientes de eso también, muchachos. Eso hace parte de nuestra vida en Cristo. Eso hace parte de nosotros haber conocido al Señor. Nuestra vida inevitablemente se vuelve una luz, como dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es inevitable. Nuestra vida realmente refleja un fruto. Y bueno, muchachos, aquí suena muy bonito, ¿sí o no? Aquí suena chévere. O sea, hablarlo aquí de verdad es fácil. De verdad es fácil. Mientras yo lo digo aquí, mientras ustedes lo escuchan, mientras toman nota. Pero, ¿qué sucede cuando nos encontramos con un compañero, una compañera que nos hace la vida difícil en el trabajo? Un jefe que nos hace la vida difícil en el trabajo. Unos hijos que nos sacan canas. No, eso es un lunar. No son las canas que me han sacado. Eso es un lunar que tengo desde antes de casarme. Una esposa, un esposo que nos irrita. Y el Señor dice, mira, ahí tú tienes que dar evidencia de las buenas obras. Ahora, dar evidencia de buenas obras no es que tú a todo digas que sí, no es que estés contento con todo el mundo, sino que tú aprendas a llevar esas dificultades, esa contrariedad, porque finalmente en algún punto tú también eres oposición para alguien, en algún momento. Y el Señor lo que está diciendo, en esa cotidianidad en la que estás viviendo, esa dificultad, tú tienes que ser luz de todas maneras, es inevitable. Tú tienes que dar evidencia de la luz que está en ti, y no solo con palabras, dice en Corintios, dice, sino en poder. Porque no solamente se trata de tú hablar y ya. No, Señor te bendiga. Esto va a cambiar. Las cosas pueden mejorar. No peleemos. De nada nos sirve solamente decirlo con palabras, sino que la vivencia de verdad, el fruto de nuestra vida, hable de eso. En nuestra cotidianidad, muchachos, de verdad, donde nadie nos ve, donde no hay un reconocimiento, donde nadie te dice, estás haciendo las cosas bien, dale, así sea difícil, pero dale, donde nadie te dice eso, donde estás en la intimidad de tu casa y tienes que vivir eso diariamente, cotidiana, todos los días, que te levantas y escuchas ese, a ver, ¿cómo decirlo? Ese sirirí, donde no eres reconocido, donde no eres valorado por lo que haces. Ahí en ese momento, muchachos, de verdad, en ese momento es donde se vive, donde se sufre de verdad, que la semilla muere y da fruto. Y creo que, sin equivocarme, creo que todos los que estamos aquí podemos decir que vivimos eso en pareja. Todos los que estamos acá. Todavía no. Aún, imagínate, aún así. Los estamos animando esta mañana, no los estamos desanimando. Sino que le estamos dando eso es una dosis de realidad, ¿sí? Porque de eso se trata. Entonces, ahora, ¿yo qué voy a hacer al frente de esas angustias, de esos problemas que estoy viviendo? ¿Sí? Porque eso no lo podemos evitar.
¿sí? Yo no puedo, bueno, voy a hablar de mí, yo no quiero hablar, para no ser atrevido, voy a hablar de mí. O sea, yo no puedo manejarle los pensamientos a Vale para que ella haga lo que yo quiero, para que ella piense como yo quisiera que pensara. Nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas, ¿sí? Ven, manejemos esto así, bueno, mira, tú hiciste esto, yo también, entonces quedamos empatados, miremos, pero muchachos, yo estoy plenamente convencido, o sea, van a llegar al final de los tiempos y vamos a estar contrariados en muchas cosas, en muchas cosas. Si yo no soy consciente de eso, si yo creo que yo voy a tener un matrimonio ideal al ideal humano, de venga, no, si nosotros vamos a hacer todo, va a ser amor y paz, y yo voy a llegar a la casa y mi mujer me va a atender, ella se va a sentir feliz con lo que yo soy, si yo voy a estar sentado en el sofá, ella no se va a escandalizar, porque se ríe. O sea, eso no sucede, muchachos, eso no sucede. Pero ahora la cuestión es que eso sucede, ahora ¿qué vamos a hacer tú y yo con esas oposiciones que nos encontramos todos los días? Si nosotros no hemos resuelto primero el fundamento de nuestra identidad y no hemos hecho el proceso de renovación personal, va a ser muy difícil que nosotros tengamos que expresemos una autenticidad de ese cambio, de que pongamos realmente la fe en acción. Y eso pasa en casa. Eso pasa en la cotidianidad de nuestras vidas. No pasa aquí. No pasa cuando estamos cantando fiel, fiel, aquí es muy lindo. Y esto se necesita. Pero el cambio, muchachos, la transformación, donde tú como semilla estás siendo deformado para morir. Eso no sucede mientras estamos aquí tomando cafecito. Eso sucede a diario. Y ahí es donde yo les insto nuevamente que toda su vida, muchachos, nuestra vida, la elevemos a ese ámbito espiritual, donde yo sé que día a día voy muriendo a lo que tengo que morir. Un día tengo que morir, digamos, a mí me ha tocado. Voy a hablar por mí. Yo sé que a ninguno le pasa esto. Yo tuve que morir a lo financiero, donde yo decía, este es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, y yo estoy trayendo buena plata y la pongo en mi casa. El Señor me quitó eso. Donde tenemos que morir a reconocimiento de mi familia, de venga, es que mis papás, mis hermanos tienen un valor y yo los tengo aquí, los tengo que cuidar. A mí el Señor me tumbó eso. Donde tengo que tumbar de mí el ser reconocido. Lo que tú estás haciendo es normal, eso es normal. Eso no tiene nada de raro. Cuando tocó pandemia, Vale le tocaba venir de todas maneras a la empresa no hizo cuarentena, la empresa siguió trabajando. Pensábamos que tocaba cerrar porque, no, tocaba devolver los trabajadores a las casas porque no pueden salir. Bueno, el Señor propició para que las máquinas se transformaran y vendíamos puro elástico para tapabocas. Entonces hacían fila afuera. Entonces Vale en ningún momento hizo cuarentena con la empresa. Se consiguieron los permisos y seguían trabajando. Los niños seguían estudiando. Agustín estaba todavía en pañales y ellos seguían viviendo. Y el que estaba en la casa era yo. Yo trabajaba desde la casa en ese momento. Y a mí me tocó sufrir toda esa parte. Yo no me voy a desahogar, muchachos, déjenme hablar así. Yo sufrí toda esa parte. Yo fui un sufrido, muchachos. Y me tocó esa parte donde me tocaba atender a los dos. Antonia, ya, muchachos, la hora desde las 11:30 como hasta las 3 de la tarde, muchachos, de verdad, yo me quería desaparecer, porque era todos los días. A organizar el almuerzo para que almorzaran los muchachos, tener lista a Antonia que se conectaba a la clase virtual, más o menos como a las 10:30, Agustín ya hacía popó, ya me lo pillaba el horario, y yo me tenía que conectar para dar reporte, las ventas, llamadas a los clientes, y en una de esas, por ejemplo, estaba yo dando un reporte y estaba yo así sentado frente al computador con el jefe, escuchando, todos están dando el reporte del país, y ya tocaba mi turno, y en esa se acercó Antonia así, con cara de asco, y yo volteé a ver, muchachos, la sala untada del pañal de Agustín, así untada, y caminando con el pañal suelto, y Gerson, ahora tu reporte. Yo cogí a Agustín y me lo puse entre las piernas, así que no se viera, se le veía aquí la cabecita, para que no se moviera más, y entonces andaba así, conozco, muchachos, yo sudando, dando ese reporte, o sea, todas esas cosas me tocó oírlo. Entonces yo quería contar de que en la oficina
yo quería decir, no muchachos, yo sufrí mucho en la pandemia, y yo decía como con orgullo, casi renuncio, que no, que porque fue muy complejo, y me va diciendo una de las muchachas que también tiene una hija, y me dice, normal, eso es lo que nos tocó hacer a todos, igual. Entonces, a mí eso, enseguida, en ese momento para mí fue un golpe al orgullo, como que, uy, no reconocen lo que yo hice. Entonces esfuerzo, no reconocen, sufrido, como que sufriste por eso, Gerson, a ver, túmbate de eso, o sea, túmbate la necesidad de ser reconocido por el sufrimiento que tienes, o sea, ¿cuántas personas no han hecho lo mismo que tú, hasta cosas más complicadas? Entonces, es esa cotidianidad, ese diario, muchachos, de verdad, eso me tocaba todos los días. Yo creo que, o sea, desde que nos encerraron en febrero, marzo, hasta que salieron a vacaciones, todo el año. Y ya yo le cogí pues como el tejemaneje, pero ya después como procesando ese tiempo, ese momento, que para mí fue muy difícil. Inclusive yo llamaba a recursos humanos. Yo, ya no aguanto más. Yo llamar... Ven, ¿ustedes cómo están haciendo con la gente que está con...? Porque yo decía, ¿ustedes cómo están haciendo? Porque Recursos Humanos hacía reuniones, bueno, ¿cómo les está yendo en casa? Y entonces yo le decía, ¿ustedes cómo están haciendo? Y ellos me decían exactamente, yo en ese momento no lo veía muchachos porque para mí era orgullo. Ellos me decían, hay otras familias que están haciendo lo mismo que tú. Y para mí era como que, uy, no me entienden, que no entiendo que estoy sufriendo. Esa semilla, poco a poco, muchachos, se ha ido deformando. Y la cuestión es que el Señor está haciendo el proceso de deformar lo que somos. El problema está cuando no lo entendemos, porque igual nos duele, porque igual lo sufrimos. Pero si no entendemos para qué, entonces nos frustramos. Señor, la verdad, tú no me entiendes. Estoy orando y tú no respondes. Entonces, ese deseo de ser reconocido es una semilla que muere en nosotros. Para que sea reconocido algo, para que sea reconocido alguien. Que nosotros seamos luz en Él. La autenticidad del cambio, muchachos. La autenticidad del cambio. Yo entiendo que eso es de verdad poner la fe en acción. No es que tú salgas a la calle a orar por la gente y se levante, uy, así tiene fe. Eso no es fe en acción. Fe en acción es que tú pongas en acción de verdad lo que está dentro de ti. Lo que está dentro de ti. Vamos al cuarto, para que avancemos. El cuarto punto. Bien, basado en eso, leamos la frase que tiene ese punto. Dice, la vida del evangelio se vuelve testimonio y edificación para otros. ¿Sí? Cuarto, renovación de perspectiva. Esa me gusta muchísimo, renovación de perspectiva. Hay una nueva posición espiritual y la posición que nosotros tenemos o la perspectiva que nosotros tenemos es que antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en... Gracias, muchas gracias por ese ánimo. Sí, ustedes saben. De las tinieblas a luz. Y eso nos permite a nosotros tener un sentido de pertenencia. ¿Se vieron Ratatouille? ¿Sí? Si no se la han visto, váyanse a ver Ratatouille. Véansela. Yo me la repito inclusive, me la he visto varias veces. A mí me gusta. Cuando Anton Ego, que es el crítico de los restaurantes, entonces el restaurante de Gustav hoy otra vez está cogiendo fama, y el crítico que escribía en su columna una vez hizo un artículo del restaurante de Gustav, y por esa crítica el restaurante se vino a pique y le traen otra vez la información. Mira, el restaurante otra vez está cogiendo fama. Y él dice, ¿cómo así? Si yo ya lo hundí, voy a ir otra vez a ver qué es lo que pasa. Entonces él anuncia, ¿no? Él anuncia que va al restaurante, a Gustav. Entonces todo el mundo, pues los que se la vieron, todo el mundo se altera de que, uy, viene Gustav aquí, nos va a criticar otra vez, va a poner la crítica. Y cuando el mesero lo atiende, que es la primera vez que él va, pues la primera comida que él pide, cuando el mesero lo atiende, él le dice, bueno, ¿qué se le ofrece, señora Anton Ego? Y él le dice, sírvame algo de perspectiva. No sé si recuerdan esa frase. Él le dice así, le dice, quiero que me sirvan algo de perspectiva. Y el mesero se queda como, ¿qué? ¿Qué quieres que te sirvamos? Y me gustó muchísimo porque lo que pasa al final de la película, Anton Ego escribe una crítica del restaurante y eso es magistral.
Entonces, donde empieza a decir, la vida de nosotros los críticos es muy fácil, porque no tenemos que poner esfuerzo en lo que estamos haciendo, sino que nosotros hablamos es del esfuerzo que hacen las otras personas. Y ustedes, los que se la vieron, se dieron cuenta la transformación de Antonego, el crítico, de lo que pasa al final. Ya se vuelve socio con Ratatouille. Pero muy bacano como lo muestran, porque de verdad a él le sirvieron, o él probó otra perspectiva, ¿sí? De lo que él se estaba perdiendo desde su ego, porque su nombre no es en vano. Y la verdad y yo no sé si ustedes ven en la película, que yo pues miro como esos detalles, la oficina de Antonego era la forma de un ataúd, así, un ataúd es así, ¿sí? Así es un ataúd. Y lo que representa realmente a Antonego es muerte, ¿sí? Como de, venga, yo doy una crítica para que ese restaurante se cierre, se muera, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos al Evangelio, muchachos, lo que sucede en nosotros de verdad, es que nuestra perspectiva de la vida cambia totalmente. Y cambia porque estamos ya en una posición. Y a mí eso no se me olvida, lo que nos enseñó Wilson hace muchos años. A mí eso no se me puede olvidar. Nuestra vida de verdad se tiene que regir es por nuestra posición y no por nuestra situación. Porque ya si nosotros vemos de verdad la perspectiva que Él nos da, o sea, ya hemos pasado por un proceso, listo, mi identidad está siendo moldeada y formada por el Señor, que eso es algo que es continuo. O sea, no pensemos que tu formación, tu identidad, el Señor te dio una palmada y ya, estás sano en tu identidad. No, es algo que es continuo. O sea, vas a tener, yo creo que hasta el día que nos vayamos, vamos a seguir teniendo cosas en nuestra vida donde tenemos que ponerlas al gobierno de Él siempre, siempre. Entonces, nuestra identidad está siendo formada en Él, tenemos un proceso de renovación personal, tenemos una autenticidad del cambio que es la fe en acción. Entonces eso nos permite a nosotros posicionarnos en un llamado que Él nos hizo, nos cambia la perspectiva. Ese cambio de perspectiva, muchachos, que es de tinieblas a luz, nos da un sentido de pertenencia. No sé si lo anoté ahí, ¿no? Nos da un sentido de pertenencia, nos da identidad, pero además de que nos da identidad, nos da destino, que fue lo que hizo el Señor con Simón. Le cambió la identidad, pero también le entregó un destino, ¿sí? Tanto así que esa iglesia primitiva, ellos sabían lo que estaba pasando y ellos decían, esto es tan poderoso que supera nuestra vida, por eso la ponemos al servicio. Nosotros sabemos que si vamos allá nos van a matar, no importa, porque lo que estamos haciendo trasciende nuestra vida, inclusive trasciende hasta la eternidad. Ellos estaban apropiados de eso, tenían un destino. Y yo creo, muchachos, que una persona sin destino en la tierra, sin propósito, pues creo que es muy vacío, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta, yo espero que sí, y aquí la hemos hecho varias veces. ¿Ustedes para qué están en esta tierra? ¿Para qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Para qué decidieron casarse? ¿Para qué decidieron por el trabajo en el que están? No, la pregunta no es ¿para qué decidí casarme? No, así no es el sentido. O sea, ¿para qué decidí casarme? ¿Qué estadio? No es el propósito que le pones a eso. Pero no sé si de verdad ustedes se han cuestionado, y creo que ese es un cuestionamiento que tenemos que hacerlo regularmente, porque se nos pierde la perspectiva, muchachos, se nos pierde. Empezamos a construir algo y nos metemos dentro de esa construcción y no sabemos cómo está quedando, se nos pierde. Y es bueno, Señor, ¿esto para qué? ¿Esto realmente sí está edificando? ¿Sí está enfocado a lo que tú me llamaste, a la identidad que formaste, el proceso de renovación que tengo, a la fe que estoy demostrando? ¿Esto sí está haciendo un proceso en el que yo tengo un destino? Es muy complejo, muchachos. Una persona que no tenga propósito en la vida se frustra fácilmente, es indeciso, no sabe para dónde coger, no se acomoda en ningún lado. Una persona sin propósito, sin entender para qué está, o sea, es difícil que pueda tener una madurez espiritual, es muy complejo.
porque siempre va a estar en búsqueda de ese propósito, o sea, o nada le gusta o todo le gusta, o a todo le dice que no o a todo le dice que sí, no tiene foco, no tiene foco. La frase, ahí está, dice, un hijo que sabe dónde está en Cristo es más libre para vivir en unidad con otros. No enfocamos la cámara, solo el micrófono. No, la última palabra que estás diciendo, que hay que encontrar un propósito. ¿Cómo fue que dijiste? Que una persona sin propósito. ¿Se me acuerda que o sea, la persona sin propósito puede ir frustrada en la vida. Propósito no es solo uno. ¿O a qué propósito te refieres? Qué buena pregunta, porque, a ver, porque nosotros aquí podemos hablar, ¿sí?, del propósito eterno del Señor. Y es claro, inclusive está teórico, aquí está teórico, ¿sí? Tú puedes leer toda la palabra y puedes encontrar cuál es el propósito eterno del Señor. Ahora el tema es, tú como Lewis Armando Díaz, en ese propósito. Sí hay uno solo, que es el propósito eterno del Señor, ¿sí? Pero el Señor engrana todo lo que nosotros somos para que eso se construya. Entonces, el cuestionamiento es que me parece muy puntual, Armando, de verdad, porque de ahí puede distorsionarse la idea de que como es solo un propósito, entonces o todos predicamos o todos evangelizamos, porque pareciera que ese fuera el propósito, traer almas a la iglesia, traer almas. Esta semana alguien me preguntó eso, me decía, ven, el tema de los sufrimientos de Cristo, o sea, el sufrimiento que tenemos o lo que sufre Cristo es por las almas, ¿verdad? Porque al Señor Él le sufren las almas. Entonces yo también me tengo que ocupar en eso. Entonces hablábamos en la conversación, llegamos a la conclusión, le decía, no, mira, o sea, el Señor se reserva el derecho de que Él es el que trae las almas a su reino. Nosotros no podemos hacer eso. O sea, yo no tengo la capacidad de convertir a la otra persona. Eso lo hace el Señor, eso lo hace Él. Ahora, ¿qué hago yo para que en ese propósito eterno ese engranaje funcione correctamente? ¿Sí? Entonces, ahí está el tema de, venga, yo tengo que encontrar cuál es mi función dentro de ese propósito. Entonces, si no se entiende, si no se sabe, entonces vamos a tender a compararnos, vamos a empezar a tomar... como cuando salieron las canciones de Marcos Witt, yo cantaba como Marcos Witt, muchachos, la verdad, y usaba las mismas palabras, aplaudan conmigo, no los oigo, igualito, porque no entendía cuál era mi forma de adorar al Señor, claro, y está bien, hubo un referente, y bueno, todos lo adoptamos, pero ya cuando entendemos, no, yo tengo una forma en la que el Señor me puso para que yo fuera de verdad específico y que eso sume a la iglesia, ya sin necesidad de copiar, ¿sí? De que hay un referente, está bien, no lo critico, pues, porque a varios de nosotros nos ha pasado, copiamos, ¿sí o no? Que creo que no está mal, pero ese no puede ser nuestro fundamento, sino es encontrar lo que yo soy, mi propósito. El Señor, ¿para qué me formó? El Señor me dio, yo cuando digo formó, cuando hago así, muchachos, es la forma de un ladrillo, bueno, para que lo sepan, porque en varias predicaciones me he dado cuenta que hago esta forma, es un ladrillo, listo. Entonces el Señor me formó, me hizo como un ladrillo para colocarme en una pared. Entonces, el Señor nos pule. Así. El Señor nos pule para que, ¿verdad?, seamos justo la medida como Él lo necesita para edificar. Basado en esto y en esa pregunta que hiciste, vuelvo y leo la frase. Un hijo que sabe dónde está en Cristo es más libre para vivir en unidad con otros. Entonces ya no sufro yo por estar comparándome, por envidias, por egoísmo, por inseguridades, por vacíos que tengo, sino que ya tengo de verdad, Señor, yo sé quién soy en ti. Ya sé para qué tú me formaste. Yo sé por qué tengo los complejos que tengo. Yo sé por qué tengo ya las inseguridades que tengo, porque no se van a quitar. Yo no sé si lograron escuchar el podcast que publicamos en la oración como de 6 minutos que hablaba acerca de eso, de cómo Pablo
le pidió 3 veces al Señor, Señor, quítame este aguijón, Señor, quítamelo. Y la oración de Pablo no era cualquier oración, ¿sí? Y lo hemos hablado, menos mal en la Biblia no está cuál era el aguijón de Pablo, no se sabe. Vamos a suponer que era calvo, vamos a suponer que era calvo. Señor, ¿qué era qué? Se dice pues de la vista. De la vista, sí. Es lo que se dice. Se dice que era la vista. Bueno, vamos a decir que era ciego. Señor, dame visión. Dame unas gafas. Así te puedo servir mejor, ¿sí? O sea, esa no era la oración de Pablo, esa no era la oración de él. La oración no era de, uy, Señor, no veo. Dame claridad. La oración de Pablo realmente era profunda, o sea, era con sentido. De Señor, mira, esto tiene un propósito más grande. Quítame este aguijón para que tú te glorifiques más. Y vuelvo y traigo a colación que en ese texto donde Pablo explica que él oró 3 veces al Señor y que le quitara ese aguijón, en el contexto está cuando él explica que fue al tercer cielo. Ahí empieza, creo que es 1 Corintios 2, 12. 2 Corintios 2 o 12, por ahí. Y él dice, no sé si en la carne, no sé si era yo en el espíritu, el Señor me llevó al tercer cielo y vi cosas inefables que no se pueden hablar. Y él dice, pero yo no me ufano de eso. Él decía, inclusive le puedo hablar de eso porque es verdad. Dice, aunque eso es verdad, o sea, yo puedo hablar, no estoy hablando mentiras, sino que estoy hablando verdad porque eso lo viví. Yo no hablo de eso, les quiero hablar es de que tengo un aguijón. Y le oré al Señor que me lo quitara. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Bástate en mi gracia. 3 veces. 3 veces. Y en Mateo 26, el Señor se acerca en el Getsemaní, el Señor Jesús, y le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Va a los discípulos, muchachos, no se duerman, vengan, oren conmigo. Dice, Padre, otra vez, la segunda vez, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Muchachos, están dormidos, ¿dónde están? Vengan, oren conmigo un ratico. Y dice la palabra, que por tercera vez oró lo mismo. Le pidió 3 veces al Padre, Señor. ¿Cómo sería la angustia del Señor? O sea, no era de, ay, Señor, yo no quiero morir, no. Padre, pasa de mí esta copa. O sea, era una oración que sangraba del estrés que tenía, sangraba. ¿Cómo era la oración? Y el Padre le respondió. Pero ¿saben qué es lo poderoso de esto? Que cuando el Señor da respuesta, cuando escuchamos de verdad la respuesta del Señor, hay paz en el corazón. El Señor le hubiera podido responder a Cristo, le hubiera podido responder, listo, no vas a morir, está bien, no vas a probar esta copa, está ahí, no vas a morir. Pero igual tienes que cumplir la misión, todos tienen que ser salvos por ti, pero tú no vas a morir. Entonces, el referente único de salvación moriría a las pocas horas, moriría ahí. Porque él tenía que ser partido, tenía que de la iglesia, o sea, la iglesia tenía que salir de su costado, ¿sí? Entonces, cuando él entiende eso, cuando él entiende cuál era el propósito del Señor y escucha la voz donde le dice, mira, no, esta copa la tienes que beber. Cuando él le entiende, dice, muchachos, ya, listo. Ya llegó el que me tiene que entregar, vamos, que ya el cordero está listo para ser sacrificado. Y lo mismo le sucede a Pablo. Bástate en mi gracia. Y si ustedes leen el resto del capítulo, señores, escuché la voz del Señor y me respondió. Me respondió. Entonces, la persona que sabe quién es en Cristo, sabe cuando tiene la paz y la respuesta del Señor. Entonces, claro, es fácil que pueda estar en vínculo sano con el cuerpo, y no solamente estando aquí, sino en un vínculo sano con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Es sano, muchachos, es sano. Porque ya no gobierna entonces mi forma de pensar, ya no es mi manera de yo venga que yo puedo dirigir las cosas por este lado, no, el Señor ya responde y hay paz en el corazón y puedo ser efectivo. ¿Me regalan un vasito de agua, por favor? Solo uno de los grandes. Ven, vamos al quinto para que avancemos. Que quiero de verdad dejar los puntos. No, fría. Gracias, chao. Chami, gracias. Esta es la segunda vez que me traes de beber en una predica. Esta es la tercera. No sé si estos puntos pueden ser progresivos.
tal vez, o pueden ser integrales, que los estemos desarrollando pues todos, no lo sé. O sea, el hecho de entender el Evangelio como fundamento, como identidad, el hecho de tener una renovación mental, personal, no sé si puede ser progresivo. De pronto, los que están tomando apuntes, los que se acuerdan de los puntos, me ayudan como a entenderlo si puede llamarse de esa manera. El quinto punto lo titulamos de esa manera: renovación mental como puente a la sanidad. Renovación mental como puente a la sanidad. Ahora, no va a llegar el momento donde tengamos una sanidad mental o almática total. No va a llegar. Ese título puede sonar ideal: sanidad. Y la verdad, muchachos, puede que no llegue. Puede que el Señor venga y nosotros sigamos con nuestro rayón mental todavía. Puede que tengamos todavía nuestra debilidad en nuestra alma. Si el Señor se lo dijo a Pedro, el Padre se lo dijo al Hijo, no le quitó esa habilidad. Ahora, ¿qué se espera de nosotros? Ahora la pregunta: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo con esa debilidad que tenemos, que sabemos que no se nos va a quitar? Que nosotros lo podemos llamar pecado. Podemos llamar pecado. ¿Qué vas a hacer tú con esa habilidad que tienes? ¿Cuántas veces le has pedido tú al Señor que te quite esa debilidad? Que te quite esa frustración, que te quite ese pecado. Y está ahí todavía. Y si no se quita, entonces ¿qué? ¿Vas a seguir viendo un evangelio frustrado? Este título de ese quinto, renovación mental como puente a la sanidad, es un proceso también. Es un proceso que debemos vivir y disfrutar. Cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando dice: yo soy el camino, ¿qué se hace en un camino? Andar. El Señor no dijo: sí, también se puede rodar, también. El Señor no dijo: yo soy la meta, la verdad y la vida. El Señor dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y esto, muchachos, quiero que lo entendamos. Nuestra vida es un proceso. Somos un producto en construcción. Todos los días, todos los días. No somos un producto acabado. El día que tú pienses que eres un producto acabado, ese día empiezas a morir realmente. El día que tú digas: ya, me la sé, ese día empiezas a morir. Por eso nuestra vida tenemos que entenderla en ese sentido. Somos un continuo. Estamos en el camino, estamos andando. Él es el camino. Y eso es un proceso. Estoy andando, estoy caminando. La meta la pones tú. La meta la pone el Señor. Él dirá cuando... Es que es más, muchachos, vea. Nosotros hemos cumplido ya varias metas. Cuando dice el texto, el Señor dispuso los profetas, los apóstoles, hasta que todos lleguen. Nosotros en nuestra vida tenemos varios hasta que, y tenemos que identificarlo. Nosotros tuvimos un proceso de formación cristiana hasta que ya teníamos necesidad de algo más. Estuvimos abajo en el salón hasta que ya tuvimos la necesidad de ampliar lo que teníamos acá. O sea, en nuestra vida hay varios hasta que, ¿sí? Nos vamos graduando, ese sentido de graduación, pero eso es constante. No es que recibiste el título y ya estás listo. No, eso es constante. Por eso este título, renovación mental como puente a la sanidad. Yo quiero que lo entendamos como puente que es para andar, para caminar. Desde el corazón, un cambio real. La famosa metanoia. Un cambio total. Que en el espíritu sí tenemos esa renovación total. En el espíritu. Sí somos transformados.
¿Sí me hago entender? Sí. Ya el pecado no nos gobierna. Ya nosotros no tenemos una vida de pecado. Hubo una transformación en nosotros. En el mundo sí gobierna el pecado. En el mundo. Perdón, no. El Cordero del Señor, el Cordero es el que quita el pecado del mundo. Y eso ya sucedió. Eso ya sucedió. Todo el que se acerque al Señor y diga, Señor, yo quiero ser gobernado por esa eternidad, entra en ese bautismo de que ya en él no mora el pecado. El pecado ya fue vencido, ¿sí? Ya fue vencido. El pecado que es la raíz de las acciones que nosotros llamamos como pecados, ¿sí? La mentira, el robo, la lujuria, los vicios, ¿sí? Pero el pecado que hace producir, que da fruto a eso, el Señor ya lo venció, ya eso está vencido. Ahí es donde si hay una transformación total, hay una metanoia, hay una transformación. Ahí ya no hay una versión mejorada de Gerson. O sea, el Señor no vino aquí para mejorar la versión en la que se convirtió en el sistema que creó a Gerson. El Señor no vino para mejorarlo, no, el Señor vino fue para matar esa versión y que ya no haya pecado en él, sino que haya vida ahora, que haya vida en él, ¿sí? Entonces, en ese proceso, o sea, el Señor nos dio la salvación, nos transformó, nos cambió, nos dio vida nueva, nos dio espíritu, ya no hay muerte, sino que hay vida. Entonces, ahí empieza nuestro proceso en nuestra alma para que nosotros gobernemos. Entonces, lo que nos acongoja, las aflicciones, las debilidades, para que eso esté bajo gobierno, ¿sí? Estando fuera, estando todavía en el sistema de pecado, no podemos hacerlo. No podemos gobernar aquellas cosas que traen muerte. Espero estar haciéndome entender. ¿Sí? Espero estar haciéndome entender. Vamos a ver si desarrollando el punto lo entendemos. Yo me entiendo mejor. Cuando hay un cambio de mente, hay un cambio de vida genuino. ¿Sí? Hay un cambio de vida genuino. Vea, ¿cómo entiendo yo que he tenido un cambio de vida genuino, muchachos? Cuando dejo de ser una carga y me convierto en un edificador. Hay un punto donde tú has entendido, donde te has conocido quién eres en el Señor, con todas tus debilidades, tus fortalezas, tus fracasos y tus aciertos, con todo lo que tú eres, que te has entendido. Desde ahí tú sabes que puedes edificar y que no te vuelves una carga para el cuerpo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Yo espero entenderme también. La frase, a ver si, para que lo complementemos. No hay vida corporativa madura con individuos atados a viejas estructuras. No hay vida corporativa madura con individuos atados a viejas estructuras. Todo lo que yo traía del viejo hombre, la mentalidad de no soy capaz, no soy digno, yo merezco de verdad ser condenado, lo que piensan los demás no es, yo soy el que tengo la razón. O sea, esa mentalidad no permite que haya de verdad una vida corporativa madura, porque entonces vas a seguir siendo carga para el cuerpo. El cuerpo va a avanzar de todas maneras, el cuerpo avanza. Pero tú, ¿cuál es tu función, tu propósito, lo que tienes que hacer dentro del propósito eterno del Señor? ¿Está estancado o de verdad está haciendo un aporte? Está haciendo un aporte. Vamos al sexto. Dice, sanidad emocional y libertad interior. Vuelvo y lo repito. Que no suenen como máximas idealistas. No, ya tienes una sanidad emocional, ya nada te mueve. Te volviste Super Saiyajin donde ya nada te ofende. Donde sucede algo emocionalmente y ya no te quiebra. Ojo con eso, no estoy hablando de una posición ideal, sino de un proceso en el que estamos, ¿sí?
Sanidad emocional y libertad interior. Y libertad interior. Eso sí debe suceder en nosotros. La plena libertad del Señor en nosotros. Eso sí debe suceder. Eso sí tiene que ser real. Porque desde el momento en que nosotros comenzamos el proceso de transformación, de ser moldeados en el Señor, desde ahí el Señor nos da una máxima, una eternidad que nos dice, ustedes han sido libres por el Hijo de Dios y al ser libres por el Hijo de Dios son verdaderamente libres. Eso sí es real. Eso no es un ideal, eso no es un por alcanzar, eso ya sucede hoy. Nosotros somos libres en Él. Entonces, en el proceso de mi sanidad emocional, en ese proceso yo lo entiendo, lo arraigo, lo afirmo. Se vuelve estructura en mí, soy libre. Y en ese pensamiento libre yo puedo entonces volverme ya no una carga, sino volverme un edificador. Ya no solamente me vuelvo un consumidor, que es muy fácil. Es muy fácil. En estos días el profe nos trajo chicha venezolana. Rica, deliciosa. Se la recomiendo. Cuando él ponga el negocio, pilas para que le compremos. Chicha venezolana. Muy rica. Dulcecita, así. ¿Qué se le echa? El profe fitness trae brócoli, trae ciertas verduras. Sí. Pero mira, el profe hizo algo que los demás podemos comprar. Nos volvemos consumidores de un producto. Yo no puedo pasar mi vida siendo un consumidor del evangelio. Yo tengo que volverme productor de ese evangelio. Yo tengo que poner mis manos a la obra y decir, venga, lo que está pasando en el reino, yo soy parte para que eso se haga real en el lugar donde estoy. Y nosotros podemos pasar nuestra vida de verdad, nuestra vida cristiana la podemos pasar así, todo el tiempo metidos en la iglesia siendo solo consumidores. Compra. Y te sientes bien. Esa es la mentalidad, ¿no? Como ya viniste, ya cumpliste, ya cumpliste. Pero se nos pierde el sentido de que lo que yo estoy recibiendo se tiene que volver también un producto que se cotice, que se hable, que la demás gente lo demande. Y hay demanda, muchachos, hay demanda del evangelio del Señor. Y si yo sigo siendo un consumidor solamente y alrededor tuyo, porque alrededor tuyo hay demanda del evangelio, entonces ellos van a buscar consumir ese evangelio desde otra perspectiva. No es casual el lugar donde estás. No es casual. No es casual el jefe que tienes. No es casual los compañeros que tienes. No es casual. Y ahí es donde nosotros nos volvemos productores del evangelio. Productores. No solo consumidores. Ya hemos recibido, de verdad, suficiente palabra. Y la vamos a seguir recibiendo porque seguimos siendo consumidores, ¿sí? Pero además de ser consumidores, también somos productores del evangelio. Productores. Muchachos, sanidad emocional. Yo creo que sí vamos hasta ahí. Son como 8 puntos, pero vamos a hablar solamente hasta el 6º. Sanidad emocional y libertad interior. Cuando somos entendidos, ustedes recuerdan de la charla que nos dio Diego de los temores, del temor. De nosotros saber confrontar los temores que tenemos. ¿Cuáles son los saboteadores que están en tu vida que te impiden entender el reino de los cielos? ¿Cuáles son esos saboteadores? Que no te dejan ver qué es lo que el Señor está produciendo en ti. ¿Cuáles son los miedos que te paralizan todavía? Y es bueno que los nombres, es bueno que los digas. ¿Cuáles son los miedos que están en ti? ¿Tienes miedo al juicio, al rechazo, al fracaso, al no ser reconocido? ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Si los reconoces, si los identificas, ya es un buen inicio, No solamente identifícalos, sino expónlos, háblalos. Para eso es este ámbito. Un cuerpo no puede caminar libre si sus miembros están paralizados por el miedo. Creo que eso lo definimos, ¿cierto? Steffi nos ayudó como a definir la diferencia entre temor y miedo, que el miedo realmente paraliza, pero el temor es ¿cómo se dice? Una característica natural que nos mueve a la conservación, ¿cierto? Como a preservarnos.
O sea, si tú ves un oso que ruge, el temor que sientes te hace correr, ¿sí? O no sé, creo que con un oso no se puede correr, no sé con quién es que no puede correr, que no nos pase, que no me enfrente porque no sé si moverme o quedarme quieto. Pero el temor hace eso, o sea, el temor nos pone a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago frente a esta situación? Pero el miedo sí te paraliza realmente. O sea, el miedo que te embarga, que te abraza, que te dice, no puedes. Y realmente un cuerpo no puede caminar libre si sus miembros están paralizados por el miedo. Entonces, les voy a leer solamente los títulos de los otros dos, creo que no están ahí. De la sanidad individual a la vida en comunidad, que es entender que somos nuevas criaturas. Y el último título, solamente para que lo tengan ahí, es caminar como cuerpo, no como fragmentos. Caminar como cuerpo, no como fragmentos. Todo esto, muchachos, todo esto nos permite a nosotros poder vivir una vida en comunidad sana. No tener resueltas todas nuestras debilidades, todas nuestras angustias, no. Pero sí identificar lo que nos sucede y lo que sucedió Cristo, o sea, quién sucedió en nosotros que es Cristo, lo que nos habló la pastora hace 8 días. O sea, si nosotros entendemos eso, realmente podemos tener una mentalidad propicia para que los vínculos en iglesia sean fortalecidos. Pero primero tienes que hacerlo vos, desde tu interior, ¿sí? Mientras también vamos andando en comunidad. Recuerden lo que les digo, no son niveles a superar, sino que lo veámoslo como integralidad, ¿sí? Porque puede verse como frustrado, de, no, pues yo ya solo no pude, casado menos, ahora con familia, ahora vengo a tener iglesia, no, ya la embarré. Total, se puede frustrar. Entonces no es eso, es, muchachos, veámoslo de manera integral. Toda nuestra vida, en todas nuestras facetas, el Señor nos está dando madurez para que podamos de verdad ser efectivos en el cuerpo, ser efectivos en Él, ¿sí? Y ser efectivos en el cuerpo no es, expandamos un poquitico eso, no es solamente lo que hacemos aquí en la congregación. Nosotros somos cuerpo en todas partes, en todo lugar, ¿sí? No solamente que venimos acá y nos ponemos de acuerdo quién trae que las galletas, quién organiza lo de parejas, quién organiza lo de los niños. Eso es una pequeña partecita. Pero la iglesia, el cuerpo, lo que somos, produce vida en otros. Produce vida en otros. Y a eso el Señor nos llamó. Quiero que se convenzan, que nos convenzamos, muchachos, nosotros, que estemos plenamente seguros de la vida que ya nos gobierna a nosotros, de la vida que tenemos ya nosotros, incrustada, y que esa vida no se puede esconder. Esa vida está llamando a otros. Ese verbo que ya está en nosotros incrustado está llamando a otros. Entonces, gestionemos aquellas cosas todavía en nuestro corazón, porque el Señor ya nos está usando. Y que podamos vivir de verdad un evangelio pleno, tranquilo, seguros en el Señor, en la voluntad de Él, tranquilos. Disfrutando esto, muchachos, disfrutándolo. Estad siempre gozosos, decía Pablo, y él en la cárcel. Estén siempre gozosos, porque ya lo había entendido. Un evangelio eterno que se estaba enseñando. Ahora mi vida tiene que ser de esa manera también. Yo disfruto el evangelio, lo disfruto. Con todo lo que nos pueda pasar, todas las dificultades que puedan venir, angustias, apretados que no sabemos cómo hacer para resolver tantas cosas, pero eso no impide que porque ya sabemos quiénes somos en el Señor. Con todas las dificultades que tengamos, con todos los que yo pueda tener, en la casa, con la familia, muchachos, eso no nos mueve, eso no nos puede a nosotros tirar para abajo. Ya sabemos quiénes somos en el Señor, el llamado que Él nos hizo, la formación a la cual nos elevó. Somos realmente una nueva criatura en Él. Ya lo que el pasado marcó, lo que las palabras dijeron antes que nos hundieron, eso ya no tiene validez en nosotros.